Esta es una charla, una conferencia que va a dar Alberto Miñano sobre Pedro Herrero, que entra dentro del ciclo Referentes de Sentido. Este ciclo es un ciclo en el que, a través de un recuerdo agradecido, una persona que ha tenido una importancia para muchos ciudadanos pues, en sus vidas y que ha significado algo que une y que estimula, pues se da un recuerdo a esa persona, pero no solo eso, sino que nos sirve para, a partir de ese recuerdo, pues tratar algún aspecto o alguna temática o algo en concreto que nos sigue diciendo ya algo y que nos pueda aportar cosas. Este es el sentido de este ciclo. Y bueno, pues para hablar de Pedro Herrero, que es una persona que muy cercana también al Centro Loyola, él fue congregante mariano y muy querido por mucha gente de Alicante, y atendía a muchos niños pobres y a muchísima gente. Pues va a estar Alberto Miñano. Él es una persona también muy cercana al centro. Es especialista en angiología y cirugía vascular y trabaja en el servicio del mismo nombre del Hospital General Universitario de Alicante. Además es profesor en la Universidad Asociado de Patología y Cirugía, miembro del Comité de Biótica Asistencial del Hospital General de Alicante, y es una persona que ha publicado pues, una quincena de trabajos sobre temas de patología vascular y de humanidades médicas. Él además es un muy amigo mío, es uno de esos amigos, de los 400 amigos que tienes en la vida, que tienes en el corazón siempre. Y yo creo que algo que le distingue es que, además de ser un buen médico, un buen profesional, un gran médico diría yo, es una persona que en la medicina ve la posibilidad de generar más humanidad y hacer un mundo pues, más de mejores relaciones, que nos cuidemos más unos a otros, y yo creo que por eso es una persona que puede hacer muy bien de enlace entre lo que Pedro Herrero ha significado para la medicina y para la ciudad y lo que puede significar para nosotros ahora la medicina. Nada, gracias por venir. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos por venir. Una fría noche de otoño, que supongo que ha costado un poquito salir de casa. Cuando empezamos hace 3 años y pico a hacer este ciclo de referentes de sentido, la idea era esta, lo que ha dicho Andrés. A partir de una persona concreta, que sea una persona importante para nosotros, tratar un tema importante. Entonces, la idea de hoy es hablar de medicina, de la medicina actual, a partir de la experiencia y de la vida de Pedro Herrero. Yo dividiré la conferencia en 3 partes. Una primera parte será un recorrido breve por la vida de Pedro Herrero. Después, en un segundo tiempo, veremos en qué se diferenciaba la medicina que hacía él, la medicina de su tiempo con la medicina actual. Es un cambio radical, ¿vale? La medicina de mitad del siglo XX con la medicina que tenemos ahora. Y por último, pues haré esa aportación que he llamado Medicina de Liberación, que es una reflexión que quiere ser crítica y al mismo tiempo comprometida con esa medicina que vivimos todos. Bueno, Pedro Herrero este año es protagonista, está de moda, entre comillas, aunque para Alicante, desde que existió su persona y todo después de su muerte, siempre estuvo de moda, porque sabéis que desde febrero de este año el Papa Francisco lo ha declarado venerable, ¿vale? Que es el primer reconocimiento para ser santo, pero ya desde la Santa Sede, ¿vale? Entonces yo creo que no es casualidad tampoco que el primer venerable que hay en la diócesis de Alicante, que es él, sea un laico y sea un médico en una tierra como la nuestra, vital y mediterránea. Lo normal es que sean más religiosos, porque también las congregaciones religiosas son los que intervienen más un poquito para promocionar a las personas importantes dentro de sus comunidades. Bueno, pues Pedro Herrero nació en el año 1904, aquí en Alicante. Fue hijo único de Emilia, su madre era natural de San Juan. Parece ser que había estudiado magisterio, pero nunca llegó a ejercer. Su padre Pedro era funcionario del Ayuntamiento de Alicante y él estudió aquí en Alicante en los maristas que estaban en la Rambla de Méndez Núñez entonces, ¿vale? Cuando es adolescente se van los 3, la familia se van a Orihuela porque a su padre lo hacen interventor del Ayuntamiento de Orihuela. Él entonces sigue estudiando allí en el colegio importante que
jesuita, ¿vale? Santo Domingo, y allí con 16 años conoce a la que será su mujer a patrocinio, Jabaloy, que tenía 2 años menos, tenía 14 años. Él se prepara, hace servicio militar, se prepara para estudiar medicina, va a Madrid. En Madrid, en la Universidad Central de Madrid, estudia medicina. Tiene algunos profesores importantes, como fue Santiago Ramón y Cajal, y Juan Negrín, que sabéis que era catedrático de Fisiología y fue también luego presidente de la Segunda República. Después de estudiar en Madrid, hace unos cursos de varios meses en París y en Bruselas, se forma para ser pediatra, ginecólogo. Entonces no existía el MIR, como ahora, hacemos tantos años para hacer una formación específica. Él se forma por ahí, en lo que podríamos decir medicina perinatal, ¿vale? Ya en el año 1929, empieza a trabajar como pediatra en lo que sería el Hogar Provincial de Alicante, que estaba entonces en Campoamor, ¿vale? Y ya en el año 31 es cuando se casan, después de 11 años de novios, prometidos, Patrocinio, Jabaloy y Pedro Herrero se casan en Orihuela, ¿vale? Y ese año es un año importante, sabéis que es el año en que se proclama la Segunda República, y es también un año importante en Alicante porque se inaugura el Hospital Provincial. El Hospital Provincial es el MAR, ahora somos gente joven si no lo conocéis, ¿vale? Y aquí ya encontramos a Pedro Herrero, que está aquí, muy jovencito, empezando a trabajar como pediatra en esas salas amplias con techos altos, típicos, todos como si fuese un palco corrido. No había habitaciones ni de 2, ni de 1, ni de 3 pacientes, eran todos en el mismo pabellón pediátrico, ¿vale? Y entonces aquí empieza él ya a hacer un trabajo de entregarse totalmente pues, a los niños de la ciudad. Sabéis que esto era lo que se llamaba un hospital de beneficencia, ¿eh? Se atendía a las personas con recursos limitados o limitadísimos, ¿eh? Porque por aquel entonces la mayor parte de personas, la medicina se la intentaban cubrir ellos, la pagaban la mayor parte de las personas y el que no podía asistía a la beneficencia. Pedro Herrero no hace medicina solamente dentro del hospital, sino que se hacía medicina fuera, ¿eh? Empieza a salir a las casas y ahí es donde se da cuenta de lo que hay alrededor de la enfermedad, que no es solamente la persona enferma, sino todo su entorno, ¿eh? Empieza a tratar niños enfermos pues, en barrios como San Agustín, en el Barranco de las Ovejas, en las faldas del Benacantil, en las faldas del Monte Tosal, gentes que vivían allí en condiciones muy precarias, y él se compromete radicalmente con ellos, no solamente como médico, sino que económicamente muchas veces les ayudaba también, no cobrándoles o incluso dejando dinero a estas personas debajo de la almohada. Era una práctica típica que hacía él. En los siguientes años su compromiso quiere llegar a más, incluso llega a estudiar magisterio, porque piensa que así, sabiendo de pedagogía, podría llegar mejor a educar a las madres y a los chavales para tratar sus enfermedades. Aquí tenemos dos imágenes que son importantes. Pedro Herrero vestido de militar. En la primera, cuando hace el servicio militar, muy jovencito, lo veis ahí, cuando le toca por su quinta. En la segunda, en el año 38, durante la Guerra Civil, él estaba en zona republicana, zona roja, y es movilizado y tiene que ir como soldado médico a Alobras, a un pueblo de Teruel, a servir, ¿vale? Pero un año antes, en el año 37, en el seno de la persecución religiosa que había en la época, es detenido, es llevado a los bajos de la Diputación de Alicante y de ahí es trasladado a Valencia, donde acaba en un buque prisión que se llamaba el Rita Sister, donde estuvo varias semanas preso porque era un hombre muy religioso, como todos sabéis, ¿vale? Y la anécdota curiosa y bonita es que un grupo de obreros y de milicianos de Alicante, acompañados y presionados sobre todo por sus mujeres, se trasladan a Valencia a pedir que se libere a Pedro Herrero. Y lo consiguen, ¿vale? Consiguen que sea liberado, van argumentando que es un hombre del pueblo, ¿vale? Bueno, aquí lo veis en el año 44, esta es la foto, podríamos decir, oficial de la fundación del Hospital Privado Perpetuo Socorro, es del año 44, ¿vale? Y ahí está un poco, pues, como la flor y nata de los médicos de Alicante, ¿eh? Los nombres de Clavero,
Edmundo Ramos, los hermanos Sánchez San Julián, y él pues está aquí también, lo veis aquí, con 40 años, porque era el pediatra más importante de Alicante y uno de los primeros que se había dedicado de forma exclusiva a tratar solamente a los niños. Bueno, aquí lo veis una foto en el hospital provincial con enfermeras, con algunas religiosas, con el doctor Recaredo Capdepón, más joven que él, que fue el que se hizo cargo del liderazgo del servicio cuando él se jubiló. Bueno, y Pedro Herrero pues siguió todo el tiempo de su vida, hasta que se jubiló, pues totalmente entregado. El hombre no tenía horario. Él por las mañanas estaba en el hospital de la Beneficencia, pero por las tardes atendía a los hijos de los trabajadores del puerto, una especie de mutua, y luego pues seguía trabajando en su casa, consulta privada a todo tipo de gente, ¿vale? Y él insistía en que le llamasen cuando hiciese falta, y así era. Lo encontraba muchas veces saliendo de las casas después de velar muchas horas a los niños que lo necesitaran. Si un niño necesitaba una intervención quirúrgica, perseguía al cirujano. Era como un dolor para el cirujano porque lo perseguía hasta que lo intervenía y se quedaba allí hasta que sabía la intervención y le había ido bien, no había ido bien. Y no solamente era eso, sino que, como decía un compañero Capdepón, intentaba como transmitir esto al resto de compañeros. Él decía que, Capdepón decía que no quería ir al cielo solo, que quería que los demás le acompañaran. Bueno, era un hombre muy religioso, aquí lo veis saludando al patriarca ortodoxo Atenágoras, que hizo una visita por estas tierras, en una actitud ecuménica, pero como ha comentado Andrés, pues de jovencito militaba en las congregaciones marianas, que sabéis que este año hace 100 años que se fundaron en Alicante, y luego posteriormente fue miembro de Adoración Nocturna toda su vida, ¿vale? Él durante los años de la posguerra apoyó mucho la fundación de nuevas cofradías dentro de la Semana Santa y bueno, en el aspecto espiritual una persona que todos los días iba a misa a las 8 de la mañana, iba a misa en San Nicolás con su mujer, eso era sistemático y luego pues si podía algunas veces incluso pues hacía algún tipo de oración a lo largo del día en alguna otra parroquia. Esta es una foto pues entrañable, bonita, porque vemos a Pedro y a su mujer junto al padre Fontova, que están bendiciendo el coche que se ha comprado, un SEAT 600, ¿vale? Y tiene, bueno, pues es bonita por dos cosas. Por un lado, porque el padre Fontova, bueno, fue como su acompañante espiritual durante 25 años. Él iba a misa en Nazaret los domingos, que había en Nazaret, y fue uno de los principales promotores de la obra de que se pudiera fundar la ciudad de los muchachos, que se llamaba entonces Nazaret, que lo apoyó pues, con su persona, con dinero y también como médico colaborador. También colaboró en aquella época con otra obra muy importante, que era la del Cotolengo del padre Alegre, que todavía sigue existiendo en San Vicente, ¿vale? Y la otra nota interesante es que este coche, el SEAT 600, no era el primero que tuvo, este era el segundo. Tuvo otro coche y era otro SEAT 600. Era un coche austero, simple, sencillo, que incluso en esto, por lo que yo he leído en la Positio, que es el libro donde salen todos los argumentos para que pueda ser declarado venerable, pues era un poquito como incluso de sorna entre los compañeros médicos, porque se reían un poquito de él, diciendo, fíjate, con qué coche va, pudiendo el dinero que puede ganar y la gente que va a verle, ¿no? Bueno, Pedro Herrero tuvo muchos premios, muchos reconocimientos en su vida, pero todavía entonces pues tenemos dentro de la ciudad recuerdos de Pedro Herrero. Esto que veis aquí abajo es la calle del médico Pedro Herrero, que está en Alipar. Esto es un colegio concertado que está en la Florida, al lado del Puente Rojo, que se llama Colegio Pedro Herrero. Esto es un busto que se erigió por parte de los trabajadores del puerto, porque era su médico, y quizás esto lo más reciente, que es el Instituto Alicantino de la Familia, que está en Santa Faz, tiene el nombre de Pedro Herrero, ¿vale? Está al lado en Santa Faz, al lado del psiquiátrico. Pero quizás el homenaje más importante que pudiera tener él es el día que se murió. En el funeral
que hubo en San Nicolás, pues se llenó de gente de todas las clases sociales, y fue un momento pues muy emotivo en el cual el obispo, que sabéis que era entonces Pablo Barrachina, lo conocía bien a Pedro Herrero, y al ver aquello y como lo conocía, declaró en ese mismo instante iniciar el proceso de canonización. Sabéis que esto es una cosa muy larga. Eso fue en el año 78, y desde entonces hasta ahora ha estado ese proceso, y ahora se ha reconocido el primer paso a nivel de Roma, que es el que se ha venerado. Bueno, y termino con Pedro Herrero con unas palabras que dijo él el día que se jubiló. Se hicieron una pequeña comida, ¿vale? Y él dijo algunas palabras, entre las cuales he sacado estas porque me han parecido interesantes. Él dijo que hemos querido estudiar y aprender la asignatura del amor. He sido aficionado, decía él, a la pediatría, pero con todos los compañeros de acción se ha transmitido algo de nuestros corazones a los pequeñitos, practicando con ellos la verdadera religión tal y como Cristo la enseñó. Bueno, pues con esto pasamos a la segunda parte, ¿vale? Estamos hablando de una medicina que se hacía en Alicante a mitad del siglo XX. Han pasado 70, 80 años. ¿Qué ha cambiado en la medicina? ¿O qué diferencias hay? Pues mirad, la primera, lo hemos dicho antes, la medicina de aquella época era elitista. El que podía se lo pagaba, y el que no iba a la beneficencia, en la cual las prestaciones que había eran muy reducidas, ¿vale? Ahora tenemos una medicina socializada, una medicina que es de todos y para todos, que es como un pequeño gran milagro, siempre amenazado, y esto ha sido un gran logro. La medicina de la época de Pedro Herrero era paternalista, el médico era el importante, era el que sabía, y las personas pues más o menos obedecían. No había mucho criterio. Ahora tenemos una medicina informativa, se informa mucho más al paciente, por parte del médico, o al menos así debe ser, y sobre todo por parte de Internet. Los pacientes se informan mucho, ¿vale? Esto está bien porque antes había muy poca información, y ahora pues el peligro es que puede haber demasiado, ¿eh? Y entonces a veces se lían con tanta información que hay que intentar pues aclararla. Y muchas veces también el peligro es que para los médicos les decimos lo que hay, a los pacientes les damos información que luego la completen ellos y que decidan sobre lo que les ofrecemos, que tampoco es lo ideal sería deliberar de forma conjunta, ¿vale? Pero eso es un poquito más costoso, y muchas veces lo que hacemos es, esto es lo que hay, si quieres opera y si no, ¿vale? La medicina que hacía Pedro Herrero ya era una medicina científica, hacía mucho tiempo que era científica, pero era limitada, ¿vale? Ya entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a utilizar los antibióticos. Eso fue un cambio muy importante, porque una de las principales patologías que más mortalidad producían eran las enfermedades infecciosas, ¿vale? Ya se empiezan a utilizar después de la Segunda Guerra Mundial en España. Pero ahora no solamente es científica, la medicina es tecnológica. Toda la ingeniería se ha volcado a desarrollar la biomedicina, ¿vale? Tenemos procedimientos diagnósticos y terapéuticos altamente sofisticados, ¿vale? Y que en algunos casos pueden producir lo que se llama iatrogenia. La iatrogenia es como efectos secundarios, tanto de los medicamentos como sobre todo de los procedimientos que podemos hacer los médicos, ¿no? Antes se curaba menos, ahora curamos más, pero hacemos también más dañito. Hacemos más daño como efectos colaterales que dicen los militares. Los médicos también los hacemos, ¿vale? Mirad, la medicina que se hacía en aquella época era relativamente barata, de forma global, ¿vale? Porque los recursos eran muy limitados, incluso la gente que tenía más dinero pues se llegaba hasta donde se podía. Sabéis que muchas veces el punto de decir hasta aquí llegamos era hasta aquí tenemos de dinero. Eso era lo que ocurría entonces, muchas veces, ¿vale? Ahora la medicina globalmente es muy cara, ¿eh? Por todo lo que decía antes, porque es mucho más sofisticada y hay mucha más tecnología. Esto que veis aquí es un esquema desde los años 80 hasta el año 2007, en rojo, cómo hemos ido subiendo el PIB en España. Somos cada vez más ricos, ¿vale? Aunque no nos lo parezca. En el 2007-2010 ahí vino la crisis y se bajó un poco.
Pero esto de aquí es el crecimiento de la inversión en salud, ¿vale? A nivel público. Entonces veis que también aumenta, pero que la pendiente es mayor, crece más que el PIB, ¿vale? Esto es un peligro porque puede hacer que los sistemas sanitarios no sean sostenibles, ¿vale? Y esto no es una cosa que ocurra solamente en España, con el PSOE, con el PP, ocurre en toda Europa, ¿vale? Y es una cosa que tendremos que tener en cuenta e intentar darle una orientación. La medicina de hace 70-80 años era limitada, llegaba a un punto en que no podía hacer mucho. Cuando llegaron los antibióticos fue un cambio muy grande, pero hasta entonces no se podía hacer gran cosa, ¿vale? A veces acompañar al enfermo, y por eso ese aspecto estaba muy trabajado y el médico lo tenía muy en cuenta porque era una parte fundamental. Ahora podemos decir que la medicina, si no es ilimitada, es casi ilimitada. Hay una regla que se llama regla del rescate, y es que los pacientes que están críticos en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos, que sabéis que es donde está la medicina como más exhaustiva, siempre se puede hacer algo, casi siempre se puede hacer algo por el paciente, o al menos desde un punto de vista teórico o académico. Y eso es una esperanza, pero al mismo tiempo es peligroso, porque muchas veces ese siempre se puede hacer algo no se consigue gran cosa, y se le hace sufrir al paciente, ¿no? La medicina de hace 70 años intentaba posibilitar procesos vitales, proyectos vitales, pues que el niño fuese un adulto y pudiese desarrollar un trabajo, tener una familia, y si era un padre de familia, pues cuidar a sus hijos, ¿vale? La medicina de ahora también hace eso, que es fundamental, pero sobre todo no posibilita procesos vitales, sino que alarga procesos vitales, porque vivimos más años, pero vivimos más enfermos, ¿vale? Y esto, que es muy importante y es una aportación muy grande a la sociedad, tenemos también que tenerlo en cuenta, porque no deberemos hacer una medicina tan intensiva aquí, en este señor, como en este otro hombre que puede tener 35 o 40 años, ¿vale? Si alguno queréis comentar algo, lo podéis hacer directamente, aunque luego abriremos un turno de coloquio. La medicina que vivió Pedro Herrero y anteriormente siempre fue un negocio particular. ¿Por qué? Pues por un lado porque había muy poca gente que se enriquecía de la medicina, poca gente. La mayor parte vivía de la medicina, ¿vale? Ahora también la mayor parte vivimos de la medicina, pero se ha añadido algo más. Además de ser un negocio particular, es un negocio global. Esto se ha demostrado, es el negocio legal más rentable del mundo, ¿vale? La salud. Y eso es peligroso, porque estamos tratando con un tema muy importante y muy sensible, ¿no? Que es el tema de la enfermedad. Sabéis que las internacionales farmacéuticas tecnológicas mueven miles y miles de millones, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más. Bueno, en aquella época el médico era grande, era importante, porque él era el que tenía la posibilidad de hacer algo y él era buena persona o no. Ahora, bueno, pues toda la sociedad, más que confiar concretamente en un médico, pues confía más en la medicina, ¿no? Podríamos decir, es la medicina la que es grande. En aquella época la medicina era un complemento de esperanza. Cuando una persona estaba enferma, pues iba al médico, ¿no? Pero no ponía solo la esperanza en eso, había otros motivos de esperanza. Ahora esos otros motivos de esperanza se han debilitado, ¿no? Todos lo conocéis, temas espirituales, religión, etc. Y entonces ha pasado de ser un complemento a ser la gran esperanza, ¿no? Y eso también es delicado, porque los médicos y la medicina no tienen solución para todo, ni mucho menos. Bueno, y lo último, pues que en aquella época la medicina estaba centrada sobre todo en la enfermedad. Cuando aparecía la enfermedad se trataba, ¿vale? Ya empezaba a haber medicina preventiva, y esa medicina preventiva se ha desarrollado hasta ahora bastante, que eso es muy importante, pero hay un peligro también, y es que se puede centrar la medicina actual demasiado en la salud, obsesionarnos por la salud, ¿vale? El ejemplo que veis ahí, el colesterol, porque sabemos que el colesterol cuando sube mucho en sangre, pues puede acumularse en las arterias y obstruirlas, ¿vale?
pero muchas veces lo que hacemos es obsesionarnos tanto en que queramos no tener colesterol, y el colesterol es necesario para las funciones vitales. ¿Vale? Bueno, pues con esto paso a la tercera parte. Tardará lo mismo que las otras dos, quizás un pelín más. Para hacer esta reflexión sobre la medicina actual, yo le he llamado medicina de liberación, ¿vale? Y esto, pues ese nombre no me lo he inventado yo, ¿vale? El que primero lo empieza a utilizar es este señor que veis aquí, Lenny Smith, hace 21 años, lo empezó a utilizar. Es un médico de familia americano, en Nueva York, que trabajó durante varios años en El Salvador, ¿vale? En proyectos de cooperación en los años 90, principios de los 90, en El Salvador. Y él entonces no es una persona académica que haya hecho un desarrollo sobre esto de la medicina de liberación, pero le dio una definición a lo que hacían ellos allí. Y dijo que la medicina de liberación era el uso consciente y concienzudo de la salud para promover la dignidad humana y la justicia social. Veis que en una definición algo más amplia que simplemente curar la enfermedad, que parece que sea la función, o evitar la enfermedad, la función más natural de la medicina. Bueno, pues a partir de entonces, ellos utilizan, este médico fundó una ONG, se llama Doctor for Global Health, en la cual pues, utilizan ese tipo de definición y trabajan sobre todo a nivel de tercer mundo y de cuarto mundo también. Este hombre trabaja mucho en el Bronx, en Nueva York, ¿vale? Yo desde hace pues 10, 12 años vengo dándole vueltas a esta definición y bueno, tengo algunas reflexiones, que son las que voy a traer aquí, y que a mí me han ayudado a intentar entender lo que hacemos y lo que hago, que no siempre se puede entender, y por eso buscamos cosas para intentar entender. Si decimos que existe una medicina de liberación o queremos hacer algo de esto, es porque la persona enferma puede estar oprimida, ¿no? El oprimido es el que intenta liberarse. ¿Cómo puede estar oprimida una persona enferma? Pues la primera es muy evidente, por la misma enfermedad. La enfermedad ha acompañado siempre al género humano a lo largo de su historia y lo ha oprimido porque genera dolor, genera sufrimiento, genera incapacidad y en última instancia pues genera la muerte, ¿vale? Entonces esto es como muy evidente, la opresión por la enfermedad. Hay un segundo tipo de opresión que es como más sutil, que se llama opresión por la cultura, por la sociedad. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque la enfermedad se lleva mal con nuestra cultura, con nuestra cultura occidental, porque lo que prima en nosotros es lo contrario, es la belleza, la juventud, y todos de alguna forma intentamos ser eso, más jóvenes, más guapos, ¿vale? Y a veces la medicina lo que hace también es eso, intentarlo, ¿no? Esto que veis aquí, lo que ocurre muchas veces es que se medicaliza toda la vida. ¿Para qué? Para intentar estar un poquito mejor. Me siento bien, hay pastillas para todo. Muchas veces los medios de comunicación no ayudan para esto. Si os fijáis, siempre que sale en la tele o en la radio, noticias de salud casi siempre son o cosas catástrofes, problemas que ha habido, o problemas políticos que no hay respuestas, o sobre todo que ha habido un gran descubrimiento. Una universidad ha sacado un fármaco fantástico para curar el cáncer. Todos esperanzados. Y eso es complicado, que salga. Y eso es complicado, eso es un trabajo como muy lento. O tal hospital ha desarrollado una técnica quirúrgica fantástica que lo resuelve todo. Hay que ser cautos, ¿vale?, con todo esto. La opresión desde la cultura, donde mejor se ve, es en el tema de la muerte. Sabéis que la muerte pues, es el último tabú que existe en nuestra sociedad. Podemos ya hablar de todo, antes no se podía hablar de muchas cosas y ahora sí. Pero el tema de la muerte es como que no, que los niños no lo deben, porque es como de mal gusto, algo así, ¿vale? Y eso crea opresión en la gente enferma y en las personas que tienen que enfrentarse a eso. Y la última opresión pues, sería la más delicada de todas, y que es que pudiese haber algún tipo de opresión al enfermo desde la misma medicina, que nosotros, en vez de contribuir a mejorar la enfermedad, pudiésemos contribuir a oprimir. Son las dos cosas, pero hay que tener cuidado con estas cosas. ¿Cómo podría ocurrir esto? Desde el negocio de la salud, que os he dicho antes, ahora comentaremos algo, y también desde
los enfoques médicos demasiado centrados en lo biológico. ¿Vale? Con respecto a lo primero, en los años 80, en un hospital francés apareció un graffiti, que era este que salía aquí. Un graffiti que ponía. Apareció allí de repente, así muy en grande: hay más gente que vive del cáncer que los que mueren por él. Y era como muy impactante esto, ¿no? Cuidado, hay gente que se está aprovechando aquí. Bueno, pues esto puede impactar, pero hay algo de verdad, ¿eh? Lo decíamos antes. Las compañías farmacéuticas, pues sabéis, por ejemplo, que dedican a marketing el 33% de todo su presupuesto. Dedican a investigación el 14%, que es bastante menos, ¿vale? Y muchas veces ese dinero que se invierte en investigación es una investigación que tiene como un beneficio muy marginal. Aporta menos, bastante menos de lo que dice que aporta, ¿vale? ¿Por qué es eso? Porque estas empresas tienen un interés lógicamente comercial, ¿vale? Y esto diréis, bueno, hombre, pero estos son las compañías farmacéuticas. Nosotros somos médicos y estamos con el enfermo y deberíamos saber lo que hacemos. Sí, pero la presión que viene de arriba es muy grande, ¿vale? Y no es una presión de que véndeme esto solamente, sino que eso se canaliza a través de la ciencia. La ciencia manda en nuestra sociedad, ¿vale? La ciencia es la que, de alguna forma, con artículos científicos relativamente rigurosos, dicen que hay que utilizar determinados fármacos que pueden ser muy caros y que interesan a esas compañías. Y bueno, y luego ya entre nosotros a veces no lo creemos y a veces no, ¿vale? Y más allá de que nosotros podamos tener algún interés también en todo eso, ¿vale? Sabéis que pues, las compañías farmacéuticas, tecnológicas, pues pagan congresos, pagan viajes, ¿no? Y podrían, incluso algunas cosas más, algunos médicos. Bueno, lo que os decía antes del tema biológico, si vosotros veis la historia clínica de un paciente, las historias clínicas que hacemos los médicos, por ejemplo la historia de Daniel, es un paciente que es ficticio, pero puede ser perfectamente un paciente cualquiera. Daniel, que tiene 79 años, es hipertenso, tiene dislipemia, colesterol alto, tiene diabetes, fue operado se le quitó la vesícula, tuvo un cáncer de colon hace 3 años y está en hemodiálisis. Eso con esas siglas es lo que ponemos nosotros, los médicos, ¿vale? Pero sabemos que Daniel es mucho más que eso, ¿vale? Daniel pues, fue jardinero, trabajó de jardinero toda su vida, en la actualidad vive solo desde hace 2 años, en el plan metal, en un 3er piso sin ascensor, tiene una pensión de 650 euros al mes, es gran aficionado a la petanca, juega habitualmente, hay mucha afición en el plan metal a la petanca, y además es un hombre muy optimista, como veis ahí, es un hombre vital, ¿vale? Todo esto no se recoge en la historia clínica, y yo no estoy diciendo que haya que ponerlo, sino que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando nos acercamos a los pacientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque de todo esto, de toda esta parte derecha, va a depender que la persona que tiene todos aquellos problemas de salud pueda orientar esos problemas de salud o no lo pueda hacer, ¿vale? Y por eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Es muy evidente que la medicina actual es especialista en tratar enfermedades y se lleva bien tratando enfermedades, pero le cuesta mucho tratar enfermos. ¿Quién tiene las enfermedades? Enfermos. Pero no es lo mismo. Existen enfermedades y existen enfermos. Pero la medicina actual es muy científica, muy tecnológica y se ha centrado sobre todo en tratar las enfermedades. Bueno, ¿qué inspiración tiene esto de la medicina de liberación? Pues bueno, esto lo conocéis, los movimientos de liberación. Lo que primero que nos viene a la mente es la teología de la liberación. Aquí veis algunos padres de ella, Niña Curía, Gustavo Gutiérrez, que fue el principal promotor inicial del Perú, Leonardo Boff, está la pedagogía de liberación de Paulo Freire en Brasil, la psicología, esta fue menos desarrollada, de Nacho Martín Baró. Ignacio Martín Baró era compañero de Yacuría y fue uno de los jesuitas asesinados en el 89 en El Salvador. Y luego, un poco la matriz básica de todo esto, que es la filosofía de la liberación,
Ahí tenemos Juan Carlos Escanone, vive todavía, es jesuita, que ahora el Papa Francisco pues, ha pedido a este hombre que le eche una mano en cuestiones de cultura y todo eso. Y Enrique Dussel, que quizás sea el más conocido dentro de la filosofía de la liberación. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Estos pensadores, estos intelectuales, son intelectuales que viven la cultura europea, porque son europeos o son latinoamericanos, pero intentan vivir estas disciplinas, la teología, la filosofía, en los márgenes de Occidente. ¿Vale? Los márgenes, ¿por qué? Porque está dentro de la cultura occidental. Latinoamérica es cultura occidental, pero con unas particularidades especiales, culturales, sociales, económicas, y muchas veces en condiciones opresivas para esas personas. Entonces, cuando ellos intentan utilizar esas disciplinas que tienen ellos con esas personas, se dan cuenta de que no les valen. ¿Vale? Pero no solamente que no les valen, sino que muchas veces se convierte esa disciplina en motivo de aumentar la opresión que sufren, porque no está hablando de ellos, están hablando de otra cosa. ¿Vale? Están como muy alejadas de la realidad. Entonces, sabéis que dentro de estos movimientos pues hay a su vez muchos submovimientos, pero yo quiero traeros como las dos características principales que son las que nos ayudan a pensar en esto de la medicina de liberación. Utilizan como mediación las ciencias humanas, la sociología, la psicología, la antropología. Si queremos acercarnos a la gente y hablarles de Dios, también que saber algo de cómo sienten y cómo viven esas personas, ¿vale? Antropología, sociología, son transdisciplinares estos movimientos. Y la segunda característica, quizás tan importante o más como esta, es que esto no se puede realizar si no es desde el encuentro con esas otras personas. No es hacer disciplina para ellos, sino desde ellos, desde el encuentro con ellos. Dussel decía que ese otro, el otro, es originalmente distinto y por tanto su logos irrumpe interpelante más allá de mi comprensión del ser. Más allá de lo que yo pienso que tú tienes que ser, te estás imponiendo a mí de una forma distinta a lo que yo veo, más allá de mi interés. Era un intento de recuperar el saber por el rostro. Esto es un filósofo que se llama Levinas, no sé si os sonará, pero es el filósofo que de alguna forma les ayuda a estos movimientos. ¿Qué ocurre? Que cuando estos movimientos se ponen en marcha, ellos lo que dicen es: si yo hago esto, la filosofía primera no es la que yo doy en la universidad, sino la que me encuentro con la gente, igual que con la teología. La teología primera no era la que hemos estudiado en los libros, sino desde lo que estamos encontrándonos con las personas y desde nuestro compromiso con ellos. Esa sería la teología primera, y luego hay una teología segunda que es reflexionar sobre eso desde la fe. Bueno, pues yo creo que algo sí se puede hacer en medicina, y lo vais a entender enseguida. La relación médico-paciente o la relación enfermero-paciente es una relación de ayuda, que se llama ahora, ¿vale? Hay un sujeto que es el médico que intenta ayudar al paciente. La realidad es que muchas veces la relación que tenemos con el paciente es esta. Nosotros lo que hemos hecho ha sido estudiar durante muchos años. Y tenemos dos compañeros que son estudiantes de sexto de medicina. Están terminando ya de estudiar y están hartas de estudiar. Llevan 6 años por lo que les costó empezar a estudiar medicina. Pues les queda mucho todavía. Tendrán que estudiar el MIR, tendrán que hacer una especialidad y luego seguir estudiando. No se termina nunca de estudiar ¿qué? De estudiar esto. Conocimiento médico. ¿Vale? Entonces, muchas veces lo que hacemos los médicos es hacer una relación de mi sujeto con el conocimiento médico, con un objeto. Y el paciente está ahí, está en medio, ¿vale? Sirve como vector, pero no es una relación médico-paciente, sino que muchas veces se convierte en una relación médico-objeto, conocimiento médico. Debería ser al revés. Bueno, pues que el profesional sanitario se relacionase directamente con el paciente y que el conocimiento médico, que es muy importante, fuese un catalizador, un mediador, ¿vale? Desde este punto de vista, la medicina primera no es el conocimiento, sino debería ser el reconocimiento.
que no es el reconocimiento de la exploración, que también, es sobre todo el reconocimiento del dolor y el sufrimiento que tiene la persona, su situación, su realidad. Y para eso, para ese momento primero de la medicina, lo podríais hacer cualquiera de vosotros, no hace falta saber medicina. Ese es el tema. Entonces, bueno, por eso tendríamos que ser primero personas al mismo tiempo que enfermeros y al mismo tiempo que médicos. Bueno, la medicina de liberación querría ser una medicina que a la ciencia le añadiese consciencia y conciencia. La consciencia sería la lucidez de conocer que el paciente está condicionado por muchas más cosas, ¿vale? Que tiene una dimensión psicológica, dimensión social, dimensión de valores, espiritual, como queráis. Y ser conscientes también, tener una lucidez de que la medicina está mediatizada por muchos otros intereses que no son propiamente los del paciente. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y por tanto actuar con responsabilidad y con honestidad, con nosotros mismos y con ellos, con los pacientes. Bueno, pues orientamos hacia un nuevo talante. Hay un autor que se llama Pellegrino, es un bioeticista que se atrevió a hablar de virtudes médicas. Las virtudes serían aquellas predisposiciones que podemos tener para tratar bien al paciente. Él dice esto: la fidelidad a la promesa, la compasión, la generosidad, la benevolencia, la justicia, la prudencia. A mí me parecen importantes todas ellas y he querido resaltar la que peor se ve, ¿vale? En amarillo, aquí, que es la de humildad. Humildad. Porque muchas veces el peligro es que los médicos nos pongamos por encima del paciente. Tened en cuenta que el que tiene la enfermedad es él, nosotros no. Y el que sabe de medicina somos nosotros, el enfermo no. La tendencia es a que esa humildad se borre. Y además yo, para llegar aquí, tengo que estudiar mucho y aprender mucho. Y todo eso está ahí, ¿entendéis? Entonces esa humildad muchas veces no es fácil, pero es muy importante para que la relación terapéutica pues, sea efectiva. El mismo Lenny Smith decía, mirad qué frase más sencilla: la persona que busca mi ayuda puede tener una educación universitaria, el síndrome de Down o una molesta falta de acceso al jabón y al agua, pero ellos no entienden menos que yo el misterio de la muerte o del nacimiento, o los grandes misterios de la vida. Bueno, es el intento de encontrarnos en esa humanidad. Está muy estudiado también que las personas que son capaces de generar más empatía terapéutica son aquellas que se han reconocido ellas mismas como personas heridas, ¿vale? Todos tenemos heridas, ¿vale? Entonces, para ser sanadores tendríamos que reconocer, cuidar y tratar también nosotros con delicadeza nuestras propias heridas. Bueno, ¿qué esperanzas podría tener la persona actual en la medicina? Os la he puesto aquí. La primera es la más intuitiva y la que todos esperamos, que si tenemos una enfermedad desaparezca, que nos curemos, ¿vale? Y eso es así y debe ser así siempre que sea posible, ¿vale? ¿Con qué medios? Pues con todos los que hay, medios físicos como la cirugía, la rehabilitación, medios químicos como los fármacos, pero también no olvidar la palabra, que eso lo olvidamos a veces. Y más que la palabra, los silencios, que a veces eso nos cuesta mucho, estar en silencio delante de la otra persona que nos está escuchando. Y eso también es terapéutico. Pongo una línea amarilla ahí porque esto es como lo que ya nos cuesta un poquito más, pero que yo pienso que las personas enfermas tienen esa esperanza en la medicina, que no solamente sean curados, sino que sean cuidados. ¿Cuidado qué es? Porque cuando esa enfermedad ya no se puede curar, por lo menos que no evolucione con tanta gravedad, que podamos tratar las complicaciones, que podamos estar atendidos cuando no sabemos lo que nos pasa. Eso es estar cuidados. En inglés se dice care y se parece mucho al cure. Es tan importante el cure como el care. Y en este aspecto es donde los médicos tenemos que aprender mucho de otros compañeros, de los enfermeros. Los enfermeros y enfermeras llevan años, muchos años, más de 100 años cuidando a los pacientes. Y yo pienso que de esa relación fructífera saldría una medicina diferente, ¿vale? La tenemos, pero podría ser mejor, ¿vale? Esa relación. La persona enferma quisiera ser acompañada,
esto no os va a sorprender a casi nadie de los que estáis aquí, que conocéis la espiritualidad ignaciana y sabéis lo que es el acompañamiento, ¿vale? Laín Entralgo decía que la relación médico-paciente debería ser un acto de camaradería itinerante. Camaradería itinerante. Cuesta un poco de entenderlo porque la relación, como decíamos antes, es muy difícil que sea simétrica. Es itinerante en el tiempo, eso sí, desde luego. Pero yo lo definiría más como un proceso que puede ser un proceso de humanización recíproca. Si estamos dispuestos a ello, los profesionales no solamente damos a la otra persona, sino que podemos encontrar también ahí, con nuestra propia humanidad y con nuestras propias heridas. Y la última, pues es un poco quizá la más sutil y la que suena un poco más rara. Que el paciente pudiera ser religado. Religado, sabéis que es un término, la religación es un término filosófico, que introdujo Zubiri, pero quiere decir simplemente una cosa muy sencilla. Es el reencuentro profundo con la propia realidad. Es la donación de sentido. La enfermedad, y más aún la cercanía de la muerte, son momentos altamente significativos, ¿no? De una alta densidad significativa. Y muchas veces los profesionales de eso no lo atendemos, ¿vale? Y deberíamos hacerlo. Esa donación de sentido no la tenemos que dar nosotros, la da el paciente, la da su familia, ¿vale? Dependiendo de su experiencia, de su religión, de sus valores, de lo que sea. Pero nosotros podemos ser facilitadores de eso, no haciéndole sufrir a la gente, no haciendo pruebas que sean innecesarias, respetando la intimidad del paciente dentro de la habitación, facilitando que si necesitan algún tipo de apoyo estemos disponibles, etc. Estoy terminando ya, ¿eh? Quedan 2 diapositivas. ¿Qué hora lleváis, por favor? Yo creo que 5 o 10 minutos. Esta diapositiva la he traído para que veáis que estas inquietudes y estas intuiciones no son solamente una cosa que se le ocurre a uno, sino que son compartidas con otros muchos movimientos, ¿vale? Que desde hace 20 años se están dando cuenta de que la medicina tiene que cambiar, ¿vale? Con orientaciones diferentes también, ¿vale? La bioética global intenta ver algo más que la bioética médica. ¿Qué decisión tomo con este paciente o con el otro? Eso sería la bioética global. El tema de la humanización de la medicina, que es un aspecto como muy genérico, que lo hemos tratado aquí también. En esto, dentro de la Iglesia, hay 2 movimientos que han trabajado mucho, los hermanos de San Juan de Dios y los hermanos Camilos, ¿vale? Los religiosos Camilos. Hacen un montón de cursos y trabajan mucho todos estos temas. El tema del profesionalismo médico, que no es el gremialismo, ¿eh? Eso sería un peligro, el defender los intereses del profesional. El profesionalismo quiere ser un realzar aquellos valores por los cuales la sociedad se fía de los médicos. ¿Por qué los pacientes se fían en nuestra sociedad de los médicos y de la medicina? Muchas veces porque esperan de ellos todas esas virtudes que tienen ahí, que hemos visto antes. Bueno, el counseling es una forma concreta de mejorar la relación con el paciente. Esto hay muchas metodologías, pero que cada vez se trabaja más que la relación médico-paciente y la comunicación se puede mejorar. La medicina narrativa, darle cada vez más importancia a lo que cuenta el paciente y al cómo lo vive. Claro, esto me diréis, esto necesita tiempo, y muchas veces no lo tenemos. De eso no voy a hablar porque se necesitaría 2 o 3 conferencias más, ¿vale? Y aquí hay muchos compañeros, enfermeros y médicos que lo viven, ¿vale? Y esto sería un tema de más allá. Pero bueno, de alguna forma es dar esa importancia a cómo lo vive el enfermo. Los médicos que trabajan esto incluso les invitan a los pacientes a que escriban. No para que se lo den a ellos, lo que escriban, sino para que eso que escriban les ayuden a entender lo que les ocurre. Y el médico se preste como a ser una ayuda. Esto tampoco sonará muy raro a los que hayáis hecho espiritualidad ignaciana. Perdón. Bueno, sabía que no llegaría al final de... El agua. Esto último, la plataforma No Gracias y el Healthy Skepticism, son movimientos como más reivindicativos, que lo que quieren es ayudar a los profesionales y a la sociedad a ver las trampas que hay en la medicina.
algo así, ¿vale? Y esto, pues bueno, es muy minoritario todavía, pero existe, ¿vale? Y se va desarrollando dentro de los profesionales, ¿vale? Y no quieren tirar por tierra desmontarlo todo, porque el sistema tiene muchas cosas buenas, la mayor parte, pero esas otras, pues, conviene revisarlas. Bueno, esta es la última diapositiva, que es para transmitiros que si esta sensibilidad es buena, pues para todos los pacientes, hay algunos para los cuales es más importante todavía, ¿no? Por ejemplo, esos primeros que veis ahí, pacientes MUS, con síntomas médicos inexplicables. Yo esto no sabía que existían cuando me estudié, lo descubrí hace varios años, lo leí. Todos lo intuimos que puede existir esto, pero está estudiado y documentado. Entre el 20 y el 30% de las personas que acuden a una consulta médica cuentan síntomas, cuentan problemas que nosotros vamos al libro, a lo que nosotros hemos estudiado, y eso no casa con nada. Entonces eso, un planteamiento científico de eso es muy complicado. Entonces los enfermos empiezan a pegar tumbos por el sistema. Pruebas, al médico, más pruebas, al médico, a un especialista, a otro especialista. Se cansa el médico, se cansa el especialista, se cansa y sobre todo el paciente, ¿vale? Pensaréis, son pacientes que están locos. No especialmente. O sea, que muchas veces son pacientes que somatizan o que tienen un pequeño problema que lo exageran, pero vamos, si no se hace un planteamiento como el que hemos dicho hasta ahora, pues no se puede plantear de ninguna forma. Pacientes con problemática social concomitante. Bueno, pues esto desde hace mucho tiempo sabemos que la pobreza es generadora de mala salud y que la mala salud genera pobreza. Eso ya es muy antiguo. Y aunque no lo parezca, dentro de nuestra sociedad atendemos en los hospitales públicos muchísimos pacientes con problemas sociales, ¿no? Con problemas de vivienda, pacientes que les amputamos una pierna y viven en un cuarto piso sin ascensor. Ya se quedan confinados allí para siempre, bien salen el día que vienen al médico o el día de Navidad a lo mejor, pero si no es muy complicado. Pacientes con problemas económicos importantes, que tienen pensiones muy bajitas y muchas veces ellos están ayudando a la familia con esas pensiones bajas. Y pacientes también, lo vemos muchas veces y cada vez más, problemas de soledad, ¿eh? Por conflictividad familiar y muchas veces por soledad elegida. Que tú le dices al enfermo, ¿vive usted solo? Y el otro, claro que sí, vivo muy bien. Y probablemente sea así, pero es así hasta que tenemos limitaciones severas de tipo de salud. Y cuando llega ese momento, la soledad está aquí. Es un problema muy serio, ¿vale? Y ahí, pues bueno, hay mucho que trabajar también desde este punto de vista. Los pacientes ancianos y pacientes crónicos, pues que sabéis que son los protagonistas cada vez más, como decíamos antes, vivimos más años pero con más patología, ¿vale? Pacientes inmigrantes, pacientes con minorías étnicas, estos pacientes que tienen una cultura diferente a la nuestra, si no tenemos un acercamiento a esa cultura no los podemos entender, ¿vale? Hace unos años veníamos en el hospital, y esto era una cosa cuando lo ves muy impactante, se moría un paciente gitano en la planta, y bueno, sabéis que están allí pues 15 o 20 personas y los hombres se rompían la ropa, ¿vale? Se rompían las camisetas, las desgarraban, las rompían y las mujeres se daban golpes con la cabeza contra la pared. Entonces, bueno, además del follón que se organizaba allí, pues hombre, esto hay que entenderlo también, es parte de esa cultura. No estamos defendiendo porque organizar un lío gordo allí en el hospital, pero cuando entiendes que eso es una manifestación que tienen ellos, de dolor o de expresividad por lo que ha acontecido, se entiende mejor. Y lo último, la atención a los pacientes al final de la vida. Esto es un poco el caballo de batalla también que tenemos dentro de la medicina, ¿no? Se está haciendo cada vez mejor. Hay unidades de cuidados paliativos cada vez más, pero hay mucho que trabajar todavía. Y esto es así porque nosotros, como decíamos antes, nos hemos formado para que la gente viva, para que la gente se cure, pero al final la muerte llega y no sabemos afrontarla muchas veces. Desde un punto de vista médico es sencillo, relativamente sencillo, pero desde un punto de vista de la persona, el enfermo, la familia y nosotros mismos, cómo nos exponemos a eso, no es nada fácil. Y tienes que estar relativamente esponjado para poder hacer eso, ¿vale?
Mucho ganaríamos los enfermeros, los médicos, los profesionales sanitarios si viésemos y entendiésemos que la muerte no es lo contrario de la vida. La muerte es lo contrario del nacimiento. En tanto uno como lo otro forman parte de la vida, ¿vale? Sabéis que la vida, el nacimiento está súper bien atendido en los hospitales, públicos, en los privados, todo. En la cuestión de la muerte, pues queda mucho por trabajar. Os voy a terminar leyendo, pero quería leeros un relato, tipo así un poco poema, aunque es un relato, de un médico de familia madrileño que se llama Salvador Casado, que ha escrito un libro publicado este mismo año, se llama Diario de un médico descalzo, y es muy bonito. No es para médicos y enfermeros, no, es un poco para todo el mundo. Bueno, yo voy a leer ese relato que se llama Sísifo sanitario. Sabéis que Sísifo pues, era un personaje mitológico griego que estaba condenado a tener que subir una bola muy grande, una piedra, hasta la montaña, luego se caía y así la subida esa. ¿Vale? Bueno, os invito a que la escuchéis desde vuestra realidad, sobre todo si trabajáis con personas, y que al título Sísifo sanitario pues le pongáis Sísifo docente, o Sísifo comercial, o Sísifo maternal o paternal, como queráis, o se os ocurra. Dice así: aquella tarde llegué a mi montaña algo confuso. A los pocos minutos ya me había convertido en un hombre de mediana edad con un intenso dolor ciático en la pierna derecha. Llegué a la cima y volví a empezar. Ahora era una chica adolescente que acababa de reconocer ante su madre que vomitaba sin control siempre que podía. Alcancé la cima y volví a bajar. Me convertí en un caballero octogenario que acababa de perder a su mujer tras 6 décadas de feliz convivencia. Coroné y empecé de nuevo. En esta ocasión como un joven que acababa de dar de alta de la unidad de agudos de un hospital provincial con una enfermedad mental severa. Deseaba el alta para empezar a trabajar. Luego fui una mujer desesperada porque presentaba una gran úlcera en la pierna que no le cicatrizaba desde hace 4 meses. De nuevo, otro señor con la cara torcida de dolor por un cólico renal que precisaba medicación intravenosa. Después, una pareja angustiada por la suerte de su nieto, al que su hija no cuidaba como ellos deseaban. Tras 40 subidas a la cima, terminaron mis faenas ese día, dejando mi cuerpo y mi alma tiznados de carbonilla negra. Algo inevitable, por muy blanca que sea la bata que me ponga. Por la noche lloré. Un llanto antiguo de agua de mar consiguió lavar lentamente tanta pesadumbre. Me desperté desorientado, pero felizmente recompuesto, sonriendo, porque aún me quedaban unas horas antes de volver a mi montaña. Muchas gracias. Bueno, ahora hay un turno para preguntar o comentar algo, que sean comentarios, la charla ya se ha dado, así que sean cortos. Y bueno, aquí tenéis a vuestra disposición a Alberto. Le paso el micrófono a Alberto. Es con relación a don Pedro Herrero. Aunque han pasado muchos años, quiero agradecerlo ahora porque fue el médico de mi familia. Mis padres eran muy amigos de don Pedro y de Patro, su mujer. Y somos 9 hermanos, nos ha cuidado desde pequeños a todos. Mi madre, con 93 años, venía aquí a Alicante para ver el monumento ese que había en eso y le rezaba y estaba agradecidísima. Solamente mi sentimiento de agradecimiento desde mi pequeñez de 1 o 2 años a don Pedro Herrero.
Bueno, pues quiero felicitar al doctor Miñano porque ha desarrollado muy bien todo lo de referente a medicina y sobre todo, porque eso es lo que más entiendo, que durante 23 años estoy en el proceso de petrolero, pues que has contado muy bien la vida de él. Lo que no sabía yo es esta frase que dice: hemos querido estudiar y aprender la asignatura del amor. Eso no lo conocía yo. Que desde luego a él le daban matrícula de honor. A ti me parece que eres un profesional muy bueno porque tienes un fondo de espiritualidad y eso es muy bueno. Perdón, simplemente, muy brevemente, como compañero del doctor Miñano, que le conozco de tiempo, hacernos ver a todos los que estéis aquí que afortunadamente las cosas, como veis, van cada vez mejor. Quiero decir que el comentario general parece ser que es pesimista, la sociedad está fatal, los tiempos son horribles, pero los tiempos son cada vez mejores, quiero decir, porque es gente como el doctor Miñano que plantea un tipo de cuestiones y un tipo de reflexiones que hacen pensar que en el futuro, pues, con más gente que haya como él, como hay mucha gente escuchándole, pues también va a ser mucho mejor, como debe de ser además. Quiero decir, la sociedad va a mejor siempre y esta es la línea, y por eso quería felicitarle por la charla tan bonita. Gracias, Alberto. Una conferencia súper completa que has tocado cantidad de cosas interesantísimas, de las que obviamente no se puede hablar de todas. Por decir alguno, utilizar esta frase que has dicho, solo he tomado nota del principio, somos aprendices y enseñas del tema del amor. Hoy he recibido una pequeña nota que he pasado también a otros compañeros, que decía algo así: un sabio médico dijo, el mejor tratamiento es amor y cuidados. Y yo creo que esto no es una frase bonita, sino que creo que, y tú lo has apuntado varias veces, es decir, y hay bastantes estudios, sobre todo en el campo de la terapia y del tratamiento psicológico, donde más importante que las técnicas que se dan es la calidad de la relación, es decir, todo eso que tú has nombrado, la empatía, la comprensión, la escucha al otro, el acompañamiento. Has dicho como tres necesidades, o sea, necesidad de ser curado, de ser cuidados, de ser acompañado, de ser religado. Mi pregunta es, seguramente ser curado no implica también las demás cosas, es decir, no son cosas separadas. Ser curado tiene que ver con ser cuidado, con ser acompañado, con ser religado. Simplemente quería destacar de las muchas cosas interesantes que has dicho, la importancia de la actitud, de los valores médicos, terapéuticos, de la amistad, etc. y del amor. Sí. Agradecerte que hayas dado una charla tan bien presentada. A mí me gustaría saber, en este momento en el que nos encontramos, de qué forma puede compaginar el médico la relación con el paciente por la escasez de tiempo que tiene y por la necesidad de que el paciente se ve limitado en eso y el médico quizás no puede responder a la necesidad, ¿no?, humana de poder estar un poquito más con él. ¿De qué forma se puede compaginar? Esa pregunta difícil, sí. ¿Cómo se podría plantear la medicina o el... Mira, la realidad que yo veo es que en los hospitales la mayor parte de gente que trabaja es gente vocacional, es gente con inquietud desde el principio y que se ha metido a eso porque ha sentido esa llamada a hacer eso, ¿vale? Así que luego la realidad que tenemos es muy dura, sobre todo de muchos pacientes, poco tiempo y todo eso. Y eso es muy difícil de cambiar. O sea, el tema de cantidad, eso no lo podemos cambiar. Y ahí se puede navegar, pues si tú compartes esto, que yo lo cuento aquí, pues para decir que yo estoy convencido de esto. Bueno, sí, un poco, pero no lo siento así, ni mucho menos todos los días, porque la realidad te lleva a otro sitio. Entonces, bueno, pues si compartes con otra gente, eso te ayuda, ¿vale? Y si encuentras esos movimientos que están por ahí, que dices, oye, hay gente por otro sitio que
que sientan de forma similar. Esto ayuda, pero cambios estructurales dentro de... yo no lo sé, porque esto, por más que se intentan, hay mucha demanda, mucha demanda. Y a veces, en eso la culpa también es nuestra, porque muchas veces generamos más demanda nosotros, a los pacientes. Las dinámicas actuales es que intentemos ayudar a los pacientes a que ellos mismos sepan cuidarse, podríamos decir, de sus problemas, de su patología. Es una educación médica para que ellos mismos, eso se hace mucho en la atención primaria y desde la formación, desde la atención especializada, pues también debemos hacerlo. Sí, pero... Y también cómo evitar el sufrimiento del propio médico ante estas situaciones, porque el médico en ese sentido, bueno, por ejemplo, creo yo en el tema de la urgencia, y hay muchos médicos que son principiantes o bueno, y claro, pasan muchas cosas en las que el médico sufre y ve cómo se le mueren los pacientes y no puede hacer realmente más de lo que hace. O sea, Micrófono. Ya. No, decía que también cómo se puede evitar el sufrimiento de los propios médicos cuando se encuentran con pacientes en una situación de urgencia en la que a veces no pueden responder a tanta urgencia y se crea una necesidad ahí pues del médico que se ve sufriendo ante situaciones que no puede paliarlas. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer en eso? Te voy a contestar Eugenio. Bueno, la verdad es que a veces lo urgente pues se expresa mal, pero las cosas crónicas que ves que no tienen solución. Entonces, te comento esto también al hilo del comentario que yo quería hacer, porque está la invalidez permanente, la invalidez temporal, que si me ha quedado un sueldo, que tal, pero claro, la enfermedad tiene un aspecto muy profundo, muy importante, que es la invalidez biográfica. A la persona se le caen los sueños, sus metas y sus objetivos, se le caen al suelo. Y aunque sea temporal, esa persona está perdiendo experiencia, está perdiendo conocimientos. Es un verdadero drama para la vida de la persona. Y a veces todo se enfoca en lo económico. Tengo una paguita y tal, pero lo importante es el sufrimiento biográfico y la limitación que le produce la enfermedad. Andrés. No, por el enfoque que has dado, claro, la medicina como tal parece como que se queda corta. Entonces, un médico no puede ser más que médico, no puede ser médico, psicólogo y un acompañante espiritual. Con lo cual, no podría haber como una especie de llamada a trabajar, entre otras disciplinas, esas tres. Por las somatizaciones, por la medicina, pero también porque al enfermo también hay que darle sentido de vida, ¿no? ¿Pero te refieres dentro del sistema o de una manera global? De una manera global, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Dentro del sistema es más difícil porque los presupuestos, aunque son tan grandes como os he dicho, nunca estamos siempre sobreinvitados, parece ser. Bien, uno de los problemas que yo creo es que en nuestra cultura el dolor y el sufrimiento deberían desaparecer y tristemente no van a desaparecer. En consecuencia, no hay más solución que enfrentarlos. Y para enfrentarlos, evidentemente, es para lo que es necesario tener un sentido de la vida. Es decir, qué significa el sufrimiento en la vida humana y saber que nunca vamos a poder evitarlo del todo y por lo tanto vamos a tener que convivir con él, aprender a convivir con él sin, diríamos, cargarlo sobre los demás o sobre los médicos que bastante cargados estáis. Digo, yo creo que ese es un factor que es importante. Culturalmente, lo mismo que la muerte, es un tabú al que parece que no se puede ni nombrar. Y sin embargo es una realidad que está ahí y que no la vamos a poder evitar. Por lo tanto, enfrentar el problema personalmente y cada uno que se dé cuenta
de que, diríamos, tiene que vivir su enfermedad de tal manera que sea lo menos enferma posible. Es decir, que mentalmente la pueda vivir con salud y con sanidad. O sea, sería un poco, digo, un aspecto que me parece muy importante desde un punto de vista personal. Es decir, ayudar a la persona a que encaje la realidad. La vida es así, y si no te gusta, sigue siendo así. Yo quería dar un aspecto positivo. Me ha gustado mucho la parte humanística de la enfermedad. Yo creo que la medicina en general sí que tienen algo de lo que has dicho, sí que hay ahí algo. Pero yo ahora estaba pensando en los avances de la medicina, a pesar medicina técnicamente. En el año 18 murieron en España 1 millón de personas con la gripe. Mi abuelo murió en esa epidemia. Dejó a su hijo, a mi padre, con unos 7 años huérfanos. Fijaos ahora cómo está la medicina. ¡Qué bien! Mi padre murió con 100 años y se tomaba 8 pastillitas. Y dice, papá, benditas pastillitas. Y murió bien. O sea que la medicina en general sí que ha avanzado mucho y los profesionales tienen esa parte humanística, ¿no? Quizás no la conocimiento de la respuesta, que me ha gustado mucho. Ojalá eso fuese así. Pero claro, es que no es posible. Yo quería dar una especie de homenaje o de sentido positivo a la medicina, que está muy bien. ¡Qué suerte tenemos! ¡Qué suerte tenemos! Gracias. Yo también quiero, como farmacéutica y como maestra, lo importante que es educar bien a la gente para no hacerse líos con la medicina, con la muerte y con tal. Y también que esté en unión con los farmacéuticos la forma de enseñar a la gente que no por tomar pastillas se le va a acabar todo, porque de eso hay mucho. Es que ella no toma. Agradecer a Alberto la conferencia y en ese sentido pues también valorar el logro, ¿no?, de la sanidad que tenemos en España, ¿no? Una sanidad pública que con sus limitaciones pero también con su potencial, que es un logro, ¿no? En esa evolución que has marcado, ¿no? Pues se descubre. Aún así, pues sigue siendo un logro pues descubrir esa visión tan humana que no solamente tú como médico, pues tiene otros médicos, y yo creo que es necesaria para tantas disciplinas, no solamente la medicina, sino en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que tenemos que luchar para mantener esa mirada que nos humanice y que brinde humanidad pues, a quien nos rodea, ¿no? Y luego, una parte más crítica a mí me ha hecho pensar cuando se habla de la medicina como negocio, ¿no? Yo creo que la medicina como ciencia, como cualquier otra ciencia, en cuanto lo económico se pone por encima de la persona en definitiva, en este caso de la medicina, podemos hablar de la política, que generalmente pues, se utiliza mucho en ese ámbito. En este caso la política no necesita ser objetiva. La prueba está en estos últimos tiempos que corren, ¿no? Como unos piensan una cosa, otros piensan otra, que uno defiende su posición, lucha por ella. Pero la medicina sí que necesita ser objetiva como otras tantas ciencias para ser valedora y para ser profesional. Entonces, mi reflexión iba encaminada, mejor ahí tú puedes dar una respuesta desde tu reflexión, que si la medicina se rinde al negocio global, es decir, a la economía, deja de ser objetiva. Porque el investigador ya no investiga por su anhelo por cubrir esta enfermedad o esta otra dentro de sus posibilidades, sino que se rinde al capital, lógicamente gobernado por investigar unas enfermedades y marginar otras, ¿no? Que posiblemente pues, están al servicio, ¿no? Están mermando pues, una sociedad occidental y en cambio pues, otras poblaciones pues, quedan marginadas porque esa enfermedad no interesa que se investigue, ¿no? Como eso, pues otros avances farmacéuticos, inversiones que seguro pues, que has estudiado y que has mencionado antes, ¿no? de refilón. Es así lo que tú dices. El principio básico es ese. Y
debería ser así. El problema es como que cómo llega desde arriba hasta abajo es a través de metodología, estudios científicos. La objetividad viene así, y esa objetividad es muy compleja, muy abigarrada, sofisticada. Muchas veces, incluso nosotros, los médicos, tampoco sabemos entenderla bien, porque esa objetividad utiliza unas metodologías muy complejas, la estadística, etcétera, que son un poquito relacionadas con lo nuestro, pero ajeno. Entonces, como que además se organiza muy bien para que de alguna forma también a nosotros nos entienda. No sé si os entiende. O sea, que es muy sutil todo, muy sutil, pero claro, también es nuestra responsabilidad manejarnos en esa sutileza y buscar esa objetividad. Sí. Sigo con la misma reflexión que estáis ahora. Yo creo que hay más cosas, porque hay mucha externalización de servicios y de maquinaria. Y entonces si tienes que hacerte una resonancia, tienes que ir a la privada. Ahí están creciendo clínicas por ahí, por todas partes, ¿no? O para hacerte un TAC o algunas cosas que son necesarias. Y entonces creo que en cierta medida hay una parte de supeditación al capital, al negocio, la medicina privada o toda la externalización de servicios, esa ingeniería que hay biomédica y no sé qué, te está obligando a determinados caminos que después si no tienes una resonancia no sabes el asunto, pero para hacértela tienes que ir a la clínica tal, etcétera, etcétera. Creo que hay una parte así venal, vendida, muy cruel, porque a mucha gente, cuando la medicina, las pancartas que decíamos, los recortes en sanidad matan. Y entonces hay cuestiones así que son verdaderamente graves. Pero de todos modos yo quiero resaltar en el tono positivo que estamos aquí, además todos, no sé, que muy bien, ¿no? Muchas gracias. Y el sentido este de humanizar la vida, de humanizar la sanidad, ¿no? Me ha venido una frase que no sé si es de él o está copiada, de Hipócrates, que decía que no habían enfermedades, habían enfermos. Bueno, vamos a terminar ya. En nombre de la Mesa Interreligiosa de Alicante, de la OA, de Comunidades Cristianas Populares y del Centro Loyola, os damos las gracias por venir. A Alberto, muchísimas gracias por venir. Y luego, pues nada, os recuerdo, la semana que viene, el miércoles 15, estará aquí José María Rodríguez Olaizola, dando una charla que creo que se llama Bailando con la Soledad. Así que este es un Star System de Olaizola. Pues los que os apetezca, os esperamos el miércoles. Buenas noches.